Amén, amados hermanos. ¿Me pueden escuchar bien? Amén, mis hermanos. Sí, mi hermano. Amén. Vamos a proseguir entonces. Hoy vamos a seguir con el estudio de los atributos de Dios. La semana pasada vimos acerca de la supremacía de Dios. ¿Qué quería decir cuando hablamos que Dios es el supremo? Hablábamos que Él era el más grande en rango, que nadie se podía comparar a Él. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es supremo, está diciendo que Él es el supremo creador y gobernador de todo lo que hay, y Él decide y da órdenes a su creación. Él decide y da órdenes a su creación. ¿Y qué es lo que hace su creación? Obedece. ¿Por qué su creación obedece? Porque nuestro Dios es soberano y Él hace lo que le place con el ejército que se encuentra en el cielo y con el ejército que se encuentra aquí en la tierra. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la soberanía de Dios. Vamos a tratar de ver un tema muy importante acerca de la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre. Prácticamente vamos a estar viendo un poquito cómo se relacionan estas dos cosas. La soberanía de Dios se puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra. Está exaltado infinitamente por encima de las más distinguidas criaturas. Él no tiene comparación con nadie. Por eso la Biblia dice que Él es el Santo. Cuando la Biblia dice que Él es el Santo, está diciendo que Él es diferente a toda su creación y que no hay comparación con Él. Él es absolutamente independiente, no está sujeto a nadie, ni es influido por nadie. Dios actúa siempre y únicamente como a Él le agrada. Entonces, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de que Dios hace como Él quiere. A Dios nadie le ha aconsejado para llevar a cabo sus planes. De su propia sabiduría, de su propia inteligencia, Él ha hecho todo lo que nosotros vemos. Y Él está de acuerdo de llevar a cabo todo lo que Él ha dicho. La semana pasada hablamos de la soberanía de Dios y vimos que esta soberanía la dividimos en dos partes. ¿Cuáles eran esas dos partes? Hablamos de los decretos de Dios y de la voluntad preceptiva de Dios. La soberanía de Dios es una, solo es una sola, pero la hemos dividido para que nosotros podamos comprender un poquito más. Entonces la hemos dividido en dos, en la voluntad decretiva de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. Entonces vamos a explicar un poquito estos dos puntos para que podamos comprender mejor. La primera era la voluntad decretada de Dios. La voluntad decretada de Dios. Esta voluntad es la cual que desde antes de la fundación del mundo, el mismo Dios se ha comprometido a cumplirla. Por lo tanto, todo lo que sucede en la historia, en nuestras vidas, está decretado desde antes de la fundación del mundo, porque a Dios le plació que así fuera. ¿Se dan cuenta? Esa es la voluntad decretiva de Dios. Todo lo que sucede en el mundo y en nuestras vidas ha sido decretado por Dios. Por ejemplo, los accidentes, las enfermedades, dónde íbamos a vivir, las catástrofes que pasan en el mundo, terremotos, tsunamis, explosiones, todo esto ha pasado en el mundo porque ha sido la voluntad de Dios. Recuerden que Él controla el universo entero. Imaginémonos que pasa una explosión y que Dios no lo sabe. Entonces, si Dios no sabe que esa explosión ha ocurrido, entonces eso hablaría de que Dios no es del todo soberano, que Él no controla todo el universo, porque algo se les fue de las manos. Entonces, todo lo que sucede está bajo el control de Dios. La semana pasada hablamos acerca de Job y vimos cómo es que Dios da permiso
al mismo Satanás para que pueda tocar a Job. Dios da permiso a Satanás para que él pueda quitarle todos sus bienes, para que pueda matar a sus hijos, aún para que la misma enfermedad llegara a la vida de Job. Entonces, todo se encontraba en las manos del Señor. Esta era la voluntad decretada de Dios. Esto iba a ocurrir porque Dios lo había decretado desde antes de la fundación del mundo. Ahora, la segunda era la voluntad preceptiva de Dios. ¿Qué quiere decir la voluntad preceptiva de Dios? Sus leyes, sus normas de conducta, sus mandamientos. La voluntad preceptiva de Dios no siempre se cumple. Esta voluntad no es como la decretiva. La decretiva se tiene que cumplir sí o sí, pero esta no siempre se cumple, por la razón que Dios nos ha dado un libre albedrío para poder escoger lo bueno y lo malo. Porque cada vez que el hombre desobedece, por cada mínima vez que el hombre desobedece a Dios, le tendrá que dar cuentas. ¿Se dan cuenta? Por la mínima cosa que el ser humano haga en contra de Dios, va a tener que dar cuentas el día del juicio final. Los 10 mandamientos es la ley moral de Dios y que el hombre se encuentra obligado a cumplirlas. Dios juzgará al hombre por cada vez que ha transgredido estas leyes. ¿Por qué Dios le juzgará al hombre por cada vez que transgrede estas leyes? Porque el hombre libremente lo ha hecho. Porque no ha habido nadie que le haya obligado a hacer, sino simplemente el hombre en su mente depravada, en su naturaleza caída, ha decidido darle espalda a Dios y ponerse en primer lugar a él mismo. Ahora, como nosotros sabemos, los 10 mandamientos nadie puede cumplir. Nadie puede cumplir estas normas de conducta. Pero Dios ha decidido enviar a su Hijo unigénito para que a través de él el hombre pueda ser justificado. Cristo cumplió la ley de Dios y ahora todo aquel que cree en él puede alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Solamente a través de él podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. El hombre, por causa de Adán, nace con una naturaleza pecaminosa. Una naturaleza que no quiere someterse a Dios. El hombre por naturaleza aborrece las cosas de Dios, odia a Dios. Ahora nosotros, ¿cómo sabemos todas estas cosas? Porque nos podemos dar cuenta cómo vive el mundo. El mundo vive, ¿para qué vive? Para satisfacerse a él mismo. Nosotros preguntamos a una persona en la calle: amigo, ¿amas a Dios? Y él dice: ¿cómo no amar a Dios? Pero su vida demuestra que esta persona odia a Dios. ¿Cómo vive? Una vida completamente deliberada. Una vida dada la espalda al Dios vivo. Entonces nos damos cuenta que el hombre ya no tiene la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Él ya no puede cumplir esta voluntad preceptiva o las normas de conducta de Dios. Pero el hombre que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador, ¿qué es lo que sucede? Dice que Dios le da un corazón nuevo. Dios pone un corazón nuevo dentro de nosotros para que ahora nosotros libremente, ¿se dan cuenta? Libremente, desinteresadamente, ahora nosotros podamos amar a Dios por quien es Él. Nosotros no podemos cumplir la ley de Dios a la perfección, pero sí tenemos una sinceridad dentro de nosotros, porque ahora amamos hacer las cosas de Dios. ¿Pero por qué sucede todas estas cosas? Porque a Dios le ha placido salvarnos a nosotros. La soberanía de Dios o la voluntad de Dios es una sola, pero como hablé, la hemos dividido en dos para que podamos comprender mucho mejor. Teniendo esto en mente, vamos a ver la soberanía de Dios. ¿Okay?
Entonces, Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10. Isaías 46, versículo 10 dice: que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiera. ¿Se dan cuenta? Dice el Señor, mi consejo permanece y haré todo lo que quiera. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos, pues Él es soberano y hace lo que le place. Esa voluntad decretada no hay manera que no se deje de cumplir. Dios ha dicho, eso habrá que suceder. Dios dice, eso acontece. ¿Por qué? Porque esos son los decretos de Dios. Dios decretó que su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, se encarnara, y no solamente se encarnara, sino que muriera en una cruz. Dios decretó esto desde antes de la fundación del mundo. Él dijo, y eso ha de acontecer, y nadie puede frustrar los planes del Señor, porque Él es soberano. Daniel capítulo 4, versículo 35. Daniel capítulo 4, versículo 35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. ¿Cómo considera Dios a los habitantes de la tierra? Como nada. Él hace según su voluntad. En el ejército del cielo, Él hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Se dan cuenta? Dice que Él hace lo que quiere con los ángeles que se encuentran arriba, y también con nosotros, toda su creación. Y no hay nadie que le pueda decir a Dios, ¿qué haces? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? No hay nadie quien se atreva a poder alzar una palabra en contra de Dios. Amados, Dios se encuentra en su trono, viendo cómo cada decreto que Él ha dado se da en cumplimiento. Ni el ejército más grande puede frustrar sus planes, pues Dios los considera como nada. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Amados, Dios es soberano. El Señor Jesucristo tiene autoridad sobre todo. No tiene rival en majestad o en grandeza. Su poder no tiene límites y no hay nada que le pueda afectar. No hay nada que pueda afectar sus planes. No hay nada quien pueda frustrar lo que Él ha decretado. Salmo 135, versículo 6 dice, Salmo 135, versículo 6 dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Ahora, dice la Biblia, no digo yo, que Dios controla todo. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos en la playa, nosotros hemos visto cómo las olas se van para adelante y después regresan para atrás. Ahora, ¿por qué las olas no inundan todo lo demás? Porque Dios ha decretado que hasta ahí lleguen. Ahora, cuando Dios decide que las olas lleguen más allá, las olas tienen que obedecer, porque así a Dios le ha placido. ¿Se dan cuenta? Él tiene el control sobre todo. La doctrina o la enseñanza de la soberanía de Dios es muy importante para nosotros. Muchos han dejado de predicar esta enseñanza porque piensan que al decir que Dios es soberano sobre todo, negamos la responsabilidad humana. Entonces, al nosotros decir que Dios tiene el control de todo, podemos llegar a pensar que entonces Dios también es responsable del pecado que sucede en este mundo. Pero eso no es así. Vamos a ver esto. Por ejemplo, cuando revisamos la soberanía de Dios, vamos a ver una paradoja. ¿Qué quiere decir la palabra paradoja? Esta palabra quiere decir una aparente contradicción.
No es que haya una contradicción, sino que parece haber una contradicción, pero no la hay. Ahora, nosotros con nuestra mente finita no podemos entender, pero en la mente de Dios esto sí se puede entender. Por ejemplo, las escrituras enseñan que Dios tiene una voluntad y Él hace lo que le place. Él ha determinado lo que cumple. La voluntad de Dios no puede ser estorbada. Él es absolutamente soberano. Él hace lo que quiere en toda vida, en todos los hombres. Él hace lo que quiere en el mundo. Él cumple sus propósitos. Este aspecto es claramente revelado en toda la Escritura. Pero a la misma vez, aunque Dios decreta todas estas cosas, el hombre sigue teniendo una responsabilidad. Por ejemplo, Dios decretó. ¿Qué decretó Dios? Que Judas le traicionara. Ahí dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento: mi propio amigo me traicionó. Estamos hablando que David en uno de sus salmos profetiza algo que iba a ocurrirle al Señor Jesucristo. Entonces, el Señor Jesucristo decreta que Judas le traicione. ¿Se dan cuenta? Dice Cristo en una de sus oraciones, dice: Señor, yo te ruego por todos los que me diste, y todos los que me diste no he perdido, excepto, dice, el hijo de perdición. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios decreta que Judas le entregue al Señor Jesucristo, pero Dios no es culpable. Entonces, aparentemente aquí podemos nosotros notar una contradicción. Dios decreta, Judas le entrega, pero la Biblia dice que Judas es culpable. ¿Por qué es culpable? Porque Judas amaba el dinero. ¿Y qué es lo que hizo? Le vendió al Señor Jesucristo por 30 piezas de plata, si no me equivoco. Entonces, ¿se dan cuenta? Aunque Dios soberanamente ha dicho eso suceda, el hombre es completamente culpable de todo lo que sucede. Entonces, esta es la paradoja, una aparente contradicción, pero que en la mente de Dios se da. Entonces vamos a leer otros pasajes. Isaías 10, versículos 5 al 6. Isaías 10, versículos 5 al 6. Isaías 10, versículos 5 al 6 dice: aquí estamos hablando antes de que los asirios gobernaran a las 10 tribus de Israel, se le llevaran cautivos a Israel, a Asiria. Dios profetizó esto a través del profeta Isaías. Isaías 10, versículos 5 al 6 dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria? El Señor está diciendo, dice prácticamente, ¿qué aflicción le espera a Siria? ¿Qué está diciendo? ¿Qué castigo le espera a Siria? La vara de mi ira, yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Envío a Siria contra una nación pagana, contra un pueblo con el que estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como al polvo debajo de sus pies. Entonces, Dios levanta a Siria como instrumento. Dios levanta a Siria como instrumento, ¿para qué? Para castigar a su pueblo Israel. ¿Por qué? Porque se había perdido en la idolatría y ya no estaba siguiendo las leyes que Dios les había dejado. Isaías 10, versículo 7. El versículo 7 leemos y dice: pero el rey de Asiria no comprende, dice, que es mi instrumento. Su mente no funciona de esta forma. Su plan solo consiste en destruir y en aplastar a las naciones una tras otra. ¿Se dan cuenta? Dice, el rey de Asiria no comprende. El único plan del rey de Asiria es aplastar a las naciones. Pero Dios dice, pero él no se ha dado cuenta que él está haciendo mi vara, que él está haciendo mi garrote para castigar al pueblo de Israel.
¿Se dan cuenta? Dice en el versículo 7, pero el rey de Asiria no comprende que es mi instrumento. Él no comprende que yo le estoy usando para que castigue a mi pueblo de Israel porque ha abandonado las leyes. Ahora, en el versículo Isaías 10, versículo 12 al 16, vamos a leer qué sucede. Dice, él no se ha dado cuenta que él es mi instrumento. Yo le estoy usando para que él acabe con Israel. Pero miren lo que dice Isaías 10, versículo 12 al 16. Dice, después que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, está hablando de Israel, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará porque es soberbio y arrogante. ¿Se dan cuenta? Dios dice, Él es mi instrumento para castigar. Pero aunque Él es mi instrumento, Él también va a ser castigado. ¿Se dan cuenta? La soberanía de Dios. Pero aunque sigue habiendo la soberanía de Dios, el hombre sigue siendo culpable del mal que está cometiendo. Ahora, esto es una aparente paradoja, como les dije, una aparente contradicción. Pero en la mente de Dios no hay contradicción. En nuestra mente finita, nosotros no podemos entender. Pero sí les digo una cosa, Dios entiende claramente. Y hay de aquel que se excuse y diga, Dios es soberano. Y si Él me quiere mandar al infierno, ¿qué podría hacer yo? Hay de aquel hombre que diga eso. Porque recibirá duro castigo de parte de Dios. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Porque Dios no quiere el mal del hombre. Una y otra vez dice, arrepentíos, arrepentíos, pueblo mío. Pues ¿por qué pereceréis? No confundamos al Señor. El Señor es bueno y quiere el bien de su pueblo, aunque nosotros no podamos comprender las grandes decisiones que Él ha tomado desde antes de la fundación del mundo. Aquí vemos cómo Dios castiga a Siria por hacer lo que Dios escogió que hiciera. No hay explicación, no hay manera de armonizar la voluntad de Dios y la responsabilidad del hombre. La responsabilidad plena por el orgullo de Asiria y la intención que cayó sobre aquel rey. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, podemos ver la voluntad decretiva de Dios, pero a la misma vez podemos ver la responsabilidad humana. ¿Se dan cuenta? Dios decreta, pero el ser humano sigue siendo culpable de lo que Él está haciendo. Como acabo de decir, no podemos entender, pero nosotros debemos descansar en el Señor. Por ejemplo, voy a hablar acerca de lo que sucedió antes de la caída de Satanás y de Adán y todas estas cosas para que podamos entender. La responsabilidad humana se basa en la soberanía divina. En su soberanía Dios escogió colocar a cada una de sus criaturas en la condición que le pareció bien a sus ojos. Dios decide colocar a cada criatura en la posición que a Él le haya parecido mejor. Por ejemplo, Dios creó a los ángeles, pero a algunos los colocó en un estado condicional y a otros le dio una posición inmutable. ¿Qué significa un estado condicional? Que podían alterarse, que podían cambiar. Pero dice que a otros los colocó en un estado inmutable. O sea que no podían rebelarse contra Dios. Pero sin embargo, a otros les puso en un estado condicional. Ahora, la Biblia explica todo esto y lo vamos a ver en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 21. 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 21. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 21 dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Se dan cuenta? Dice, de sus ángeles escogidos. Entonces eso significa que Dios desde antes de la fundación del mundo escogió a sus ángeles y les puso en una condición inmutable para que no cayeran, pero a otros les puso en una condición condicional, en la cual ellos se encontraban libremente. Ellos tenían esa libertad. ¿Para qué? Para poder de obedecer a Dios o para poderle rechazar. Amados, Dios anticipó que los ángeles caerían y sin embargo los colocó en un estado alterable y condicional. Él les permitió caer, aunque Él no fue el autor del pecado. Ellos se encontraban libremente rebelándose. ¿Se dan cuenta? Ellos se encontraban libremente rebelándose. Dios no les hizo caer. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. Dios no tienta a nadie. Dios no puede hacer lo malo. Pero sin embargo, en su soberanía, Dios dijo, a estos ángeles les voy a poner en un estado condicional y a estos otros ángeles les voy a poner en un estado inmutable. Pero unos dirán, llegará el pensamiento a la mente del hombre y dirá, ¿pero acaso Dios hace sección de personas? Pero Dios es injusto, porque a unos les coge y a otros no. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo tendré misericordia del quien quiera tener misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. ¿Se dan cuenta? Los ángeles libremente decidieron desobedecer a Dios. Dios es soberano y hace lo que le place y Él tendrá misericordia de quien quiera tener misericordia. Asimismo a Adán. Imaginémonos a Adán. Dios le pone en el jardín del Edén a Adán. Pero Adán le puso en una condición, ¿qué? Condicional. En un estado condicional. En el cual Adán tenía la libertad. Él tenía la capacidad de obedecer a Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Adán no quiso obedecer a Dios. Adán decidió darle la espalda a Dios, aunque él podía obedecerle. ¿Se dan cuenta? Entonces, la soberanía de Dios y el libre albedrío del humano siempre están presentes en cada una de las cosas que pasan. Por ejemplo, asimismo, soberanamente colocó a Adán en el jardín del Edén en un estado condicional. Ellos tenían la responsabilidad de obedecer a Dios y sujetarse a la ley. Adán recibió un mandamiento de parte de Dios. ¿Qué mandamiento recibió de parte de Dios? Génesis 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, versículo 15 al 17 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que comieras, ciertamente morirás. Entonces Dios en su soberanía le dice: Adán, come de todo árbol que quieras, pero de este no comas. ¿Y por qué? Porque Dios lo dijo. Si Dios dice que de ese árbol no comas, eso se considera en un mandamiento. Y Adán tenía la capacidad para no hacerlo. Pero sin embargo, como nosotros sabemos, acabó comiendo de aquel fruto. Adán estaba siendo probado. Él era el encargado de cuidar y guardar el Edén. Él estaba plenamente consciente de su responsabilidad. Él estaba en su estado original. Él no se encontraba en el estado que nosotros nos encontramos al día de hoy. Nosotros nos encontramos en un estado caído. Pero Adán se encontraba en el estado original en el cual Dios creó al hombre.
Él estaba en el conocimiento, en la santidad y libertad y comunión con su Creador. Al ser Adán una criatura creada a la imagen de Dios, Adán conocía a Dios y amaba a Dios y tenía el poder y la libertad de hacer la voluntad del Señor. Ahí está la responsabilidad de Adán. Él era capaz de obedecer a Dios. Dios en su bondad creó al hombre a su imagen. Por tanto, Adán gobernaba. ¿Se dan cuenta? Él tenía el control del Edén, de los animales. Dios había confiado en Adán. Pero ¿qué es lo que sucede? Adán le traiciona. Adán traiciona la confianza de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios le había dado para que él gobernara el Edén. Él gobernaba sobre los animales. Él gobernaba sobre Eva. Pero ¿qué es lo que sucede? Adán traiciona a Dios. Dice que Eva se encontraba hablando con la serpiente. ¿Y qué es lo que sucede? Eva fue engañada por la serpiente. ¿Y qué es lo que pasa con Adán? Eva come del fruto prohibido. Pero ¿qué pasa con Adán? Adán mira que Eva no muere. ¿Y qué es lo que hace Adán? Dios es mentiroso. Y come de aquel fruto. Deliberadamente. Con una perversidad. Pero sin embargo Dios, en su amor y en su misericordia, envió a su Hijo para salvar a Adán. Y no solamente a Adán, sino para salvarnos a cada uno de nosotros. He aquí el Dios soberano, el cual busca el bien de su pueblo y no el mal. Dios no se beneficia cuando nosotros obedecemos, porque Él es perfecto, porque Él no necesita nada. El que se le beneficia es el hombre. Dios envía a su Hijo unigénito a morir en una cruz y Él no se iba a beneficiar de nada, porque Dios no tiene necesidades. Bendito sea el nombre de Dios. Amados, existe una armonía perfecta entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de la criatura. La responsabilidad de la criatura empieza en el orden soberano de su Creador. La responsabilidad de su criatura empieza en el orden soberano de su Creador. La responsabilidad humana se basa en la soberanía de Dios. Todo lo que Dios hace y dice es justo. ¿Por qué todo lo que Dios hace y dice es justo? Por el mismo hecho que Él es Dios. Porque Él decide, porque nosotros somos su creación. Y todo lo que Dios decide es justo. Por ejemplo, ¿qué derecho tenía Adán de comer del árbol del huerto del Edén? ¿Qué derecho tenía Adán de comer de todos los árboles? ¿Saben qué derecho tenía Adán? Porque Dios le dijo que de todos esos árboles podía comer. Si Dios no decía, Él no decretaba esto a Adán. Si Adán comía de alguno de esos frutos, Adán iba a ser un ladrón. Pero Adán puede comer de aquellos frutos simplemente porque Dios le da permiso. ¿Se dan cuenta? ¿Qué derecho tenía Israel de matar a tantos corderos para el sacrificio? ¿Qué derecho tenía Israel de matar a tantos animales? Simplemente que Dios les dijo. Simplemente que Dios estipuló que así expiarían los pecados del pueblo. ¿Qué derecho tenía el pueblo de Israel a matar a los cananeos? Cuando entraron a Canaán, ¿qué derecho tenían de ir a matar a todas esas personas? Que Dios les autorizó. Por eso es que eso no es pecado. Porque cuando Dios autoriza, eso es justo. Pero cuando el hombre quiere hacer lo que le da la gana, ahí es cuando entra el pecado. Adán podía comer de todos los árboles. ¿Pero qué dijo? Yo quiero comer de ese. Pero Dios prohibió. Entonces lo mismo ahora con nosotros. Otro ejemplo del ejercicio de la absoluta soberanía de Dios. El Señor colocó a sus elegidos en un estado diferente al de los ángeles. ¿Se dan cuenta?
Dios nos colocó a nosotros, los que creemos en el Señor Jesús como su Señor y Salvador, aquellos escogidos. No nos colocó en un estado condicional, sino Dios nos colocó en un estado inmutable, eterno. ¿Por qué? Porque Cristo se estaba asumiendo nuestra responsabilidad, y a través de Cristo todos los que crean en Él iban a recibir esa bendición por causa de su obediencia. Por ejemplo, amados, Cristo fue colocado en un estado condicional, ya que fue hecho dependiente, siervo de la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué decimos que Cristo fue puesto en un estado condicional? Porque Cristo se hizo dependiente de la ley. Cristo tenía que cumplir la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. La Biblia enseña que no hay justo en uno. No hay hombre que cumpla la ley de Dios, ya que nacemos con una naturaleza caída por causa del pecado de Adán. La única manera que el hombre puede cumplir la ley de Dios es creyendo en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Bienaventurado aquel hombre que confiesa al Señor Jesús como su Salvador. Gálatas 4, versículo 4 al 5. Gálatas 4, versículo 4 al 5. Dice, pero cuando vino el cumplimiento de la ley. ¿Cuándo vino el cumplimiento de la ley? Cuando Cristo se encarnó y cumplió toda la ley. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Se dan cuenta? Cristo cumple la ley y ahora nosotros somos considerados como hijos de Dios. Somos adoptados. Por eso la Biblia dice que Cristo es el unigénito. Él es el único Hijo de Dios. Pero nosotros somos adoptados en Él, porque a través de Él recibimos los beneficios de esa salvación. Todos los hombres fracasaron en el cumplimiento de la ley, con excepción de nuestro amado y buen Dios Jesucristo, quien se encarnó y tomó forma de hombre y sujeto a la ley, en un estado condicional, libre de obedecer a Dios y de no hacerlo, al igual que Adán, pero con diferencia que Él no fracasó, ni podía haberlo hecho. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién puso a Cristo en un estado condicional? El Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Desde antes de la creación del mundo decidieron que Cristo se encarnaría y que estaría en un estado condicional. ¿Para qué? Para que pudiese redimir a nosotros los pecadores. Dios no estaba pensando en su propio bien, sino estaba pensando en nosotros. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza, a Él sea el honor, porque Él es el único digno de que el hombre le alabe. Ahora Cristo es nuestro mediador. ¿Se dan cuenta? Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Él tuvo que cumplir ciertas condiciones para poder salvarnos. Vamos a ver rápidamente las condiciones que Cristo tenía que cumplir para salvarnos. Había de ser hecho semejante de carne. Cristo tenía que encarnarse. ¿Se dan cuenta? No podía salvarnos un ángel. Como los testigos de Jehová dicen que Jesús es un ángel. Eso es una blasfemia. Cristo se encarnó y tomó forma de hombre, pero Él nunca dejó de ser Dios. Por eso nosotros reconocemos que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Había de engrandecer y honrar la ley. No podía desobedecer ni el mínimo mandamiento, y toda la ley la tenía que cumplir con amor, con devoción, con gozo. Él tenía que amar la ley, así como el salmista David en uno de sus salmos dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día ella mi meditación. ¿Se dan cuenta?
Tenía que llevar todos los pecados del pueblo de Dios en su propio cuerpo sobre el madero. Tenía que llevar todos los pecados de su pueblo en su cuerpo y ser muerto en el madero. Tenía que hacer expiación completa por ellos. Cristo tenía que hacerse culpable de todas las transgresiones que nosotros hemos cometido. Cristo se hizo culpable de todas las transgresiones y la ira de Dios que yo y ustedes merecían, cayó sobre Cristo. ¿Para qué? Para que Él nos pudiese redimir y que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Tenía que sufrir la ira de Dios. Dios sufrió la ira de Dios. Cristo sufrió la ira de Dios. No solamente sufrió los azotes de los romanos, sino que Él estaba sufriendo toda la ira de Dios. Estaba llevando sobre Él. Y Él caminaba a esa cruz. Él caminaba al Gólgota pensando en cada uno de nosotros. Ese es el Dios que conozco yo. Ese es el Dios verdadero. A ese es al que le sirvo. Al que estaba pensando en nosotros antes de morir en una cruz. Él no tenía que hacerlo. Pero sin embargo, ahí se encontraba Él en el Gólgota. Bendito sea su nombre. Y por Él es que nosotros recibimos las bendiciones que recibimos. Gloria, bendito sea Dios. Por el cumplimiento de todas estas cosas, por estas condiciones, le fue ofrecido una recompensa. Isaías 53, versículo 10 al 12. Dice en Isaías 53, 10 al 12, dice: con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya expuesto su vida por expiación por el pecado, verá linaje. ¿Se dan cuenta? Cristo estaba yendo a una cruz porque sabía que sus escogidos iban a ser salvos. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, habiendo llevado el pecado de nosotros, nos justificó para que en Él nosotros tengamos todas las bendiciones que hoy recibimos. Él había de ser el primogénito de entre muchos hermanos. Cristo tomó el lugar que Adán perdió. Adán, él representaba la raza humana, pero en el momento que Adán peca, Adán dañó a toda la humanidad y todo el hombre ahora nace con pecado, pero Cristo asume. Por eso dice la Biblia que Cristo es el segundo Adán y Cristo se encarna y salva a toda la humanidad. Por un solo pecado entró la desgracia a todos los hombres, pero por la transgresión de muchos vino la salvación por un solo hombre, Jesucristo el justo. Bendito sea su nombre. Porque Él tomó nuestro lugar. Bendito sea el nombre de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Por el cumplimiento de todas estas condiciones y por su cumplimiento, el Padre está comprometido, juramentado, a perseverar para siempre y bendecir por toda la eternidad a cada uno de aquellos por los cuales hizo mediación su Hijo encarnado. Porque Él tomó el lugar, nosotros ahora participamos del suyo. Su justicia es nuestra justicia. La posición suya delante de Dios es la nuestra. Y su vida es la nuestra. Y no hay ninguna sola condición que nosotros tengamos que cumplir, ni una sola responsabilidad con la que tengamos que cargar para alcanzar la gloria eterna.
¿Se dan cuenta? Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 17. Hebreos capítulo 10, versículo 14 al 17. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo para siempre a los santificados. Y nos ha atestiguado lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haberse dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. ¿Se dan cuenta? Dios muere en una cruz. Y la evidencia de que nosotros hemos sido escogidos y hemos recibido esa salvación es que nuestro corazón ha cambiado y ahora amamos la ley de Dios, lo que antes aborrecíamos. Pero ahí está el Dios de misericordia, ahí está el Dios de amor manifestando hacia la humanidad. Hemos visto la soberanía de Dios expuesta de muchas formas en la relación con sus criaturas. Los ángeles, Satanás, Adán, todos ellos se encontraban y Cristo se encontraba en una misma posición condicional. Pero Cristo cumplió todo por amor a nosotros. Bendito sea el Señor. Voy a leer unos pasajes y terminamos. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Dios conoce quién son de Cristo. ¿Quién salvó? Por eso el hombre no debe engañarse. Si el hombre no ama la ley de Dios, lo único que tiene que hacer es doblar sus rodillas y decir: Cristo, ten misericordia de mí, ayúdame, no puedo salvarme, pero creo que tú moriste en una cruz para esa salvación de mis pecados. ¿Y qué dice Dios? Yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Para qué? Para entonces yo darle la salvación. Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá y de ello no se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Para qué Dios hace esto? Para que nosotros temamos y nos arrodillemos delante de Él y le digamos: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, y Él nos ayudará. He aquí, dice el Señor en Romanos 9:18, de manera de quien quiere tener misericordia, tendrá misericordia, y de quien quiere compadecerse, se compadecerá. Ahí está el Dios soberano, ahí está el Dios de la Biblia. Él es el que salva, Él tiene todo el control, ese es el verdadero Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y como dice nuestro Señor Jesucristo, dijo, después de que terminen lo que les he mandado hacer, repitan estas palabras: siervos inútiles somos, y hemos hecho lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Como les dije, instrumento es lo único que somos, y a Él sea la gloria, a Él sea la honra y la alabanza. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.